shock cardíaco, shock hemorrágico, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la fisiopatología hay 4 grupos. El shock hipovolémico, el más frecuente, el más fácil de tratar, el shock cardiogénico, que ya tiene un poco más de mortalidad, luego el obstructivo, que es grave también, pero que es poco frecuente. Y el obstructivo es por obstrucción en el flujo sanguíneo. Y el mejor ejemplo, el que con mayor se produce es ¿cuál? ¿Por qué? La tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Y uno de los graves, creo que casi está en segundo lugar de los estados de shock, es el shock distributivo. Y el shock distributivo es por mala distribución de la volémica. El shock séptico empieza con la inflamación, se convierte en sepsis, luego pasa a shock séptico, luego a falla multiorgánica, ¿no? ¿Cuál es la característica de la sepsis en inflamación? ¿Qué es la primera fase de la inflamación? La vasodilatación, arteriovenular, es decir, en el capilar. Y si los capilares están vasodilatados, ¿qué va a pasar con la sangre? Con la sangre se va a estancar en los se va a detener y entonces no va a volver. Si no vuelve, en el gasto cardíaco han dicho que tiene que haber precarga. ¿Y qué es la precarga? El retorno venoso más su volemia y más la presión diastólica. ¿Sí? De los 4 tipos de shock, uno tiene vasodilatación, una micro vasodilatación, y tiene aumento del gasto cardíaco. El corazón empieza a trabajar más, tratando de llevar más sangre y oxígeno hacia las células, porque ya han detectado o ya han analizado que la sangre está estancada. En cambio, el hipovolémico, ¿qué pasa si hay una deshidratación como lo que estamos viendo ahora en plano? Hay una deshidratación, ¿sí? Rápidamente el paciente se pone pálido, ¿no ves? Sediento, todo rápidamente echa en juego a los varos y a los presos receptores, los cuales van a liberar ¿qué? Adrenalina. No solo adrenalina, noradrenalina. Y eso se llama catecolaminas, ¿no ves? Entonces las catecolaminas, ¿qué van a ir? En la microvasculatura. Vasoconstricción para subir la presión. En el cardíaco pasa lo mismo. Se infarta el corazón, baja el gasto cardíaco y la resistencia aumenta. El otro, el obstructivo, el de la tromboembolia pulmonar, se tapa, nuevo el corazón quiere enviar y como respuesta es la vasoconstricción. Ojo, de los 4 tipos de shock, el único que produce mala distribución es el shock séptico. ¿Cuál más? ¿Cuál produce parálisis? Ya no llegan los estímulos adrenérgicos a los vasos. El neurogénico, el que se llama neurogénico generalmente por lesión de la columna, lesión de la médula,
la sección de la médula, los traumatismos medulares producen dilatación en la microvasculatura. Entonces este también es shock distributivo. Luego decíamos que para entender bien el estado de shock es importante que nosotros entendamos bien que es un trastorno circulatorio, ¿sí? Es decir, que está involucrado el corazón como bomba, que está involucrada la resistencia vascular, es decir, la microvasculatura, y está involucrada la bomba. Entonces hemos importante para entender shock, lo que es el gasto. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que elimina el corazón en cada sístole. ¿Sí? El inotropismo del corazón. Si el corazón se contrae 70 veces por dentro, y el volumen sistólico, la cantidad de sangre que sale en cada latido por el ventrículo izquierdo es de 70 también, el gasto cardíaco va a ser 4.900. Sí, por el 4.900. Nosotros conocemos que es 5 litros. Entonces, en base a eso, han dicho no es tan fácil, no es decir, bueno, frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual al gasto cardíaco. No. El gasto cardíaco tiene sus parámetros, sus componentes. Y hemos visto que los componentes del gasto cardíaco son la precarga, representada ¿por qué? Pasa a ver. Más abajo. Baja el gas. Más abajo. No, entonces más arriba te diré. Antes de eso, esto. Decíamos pues que el gasto cardíaco estos prenden con pilas gastadas, ya no prenden. Entonces, el gasto cardíaco tiene 3 componentes: la precarga, la bomba cardíaca y la postcarga. Eso maneja el gasto cardíaco. Esos 5 litros que necesitamos para la oxigenación de las células requieren de un buen gasto cardíaco. Que fácilmente sabemos sacar rápido, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Ves? Pero no todos tenemos pues, el mismo volumen sistólico ni la misma frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca, lo normal está entre ¿cuánto? 60, 100, ¿no ves? Entonces, pues, 60, 100 es la frecuencia. El volumen sistólico también no es 60, a veces es 80, a veces 60, ¿sí? Porque este movimiento es dinámico, no es estático. Dependerá de muchas cosas, de que estés haciendo ejercicio, de que estés asustado, de todas esas cosas. Y entonces, para no decir frecuencia cardíaca por volumen sistólico, que sí es verdad, necesitamos conocer la precarga, es decir, la volemia, los 5 litros, el retorno venoso, cómo vuelve desde el capilar, desde los capilares, desde la microvasculatura hasta la aurícula derecha. ¿Sí? Eso es retorno venoso. Y la aurícula derecha, decíamos, tiene que tener una presión al final de su diástole que le permita recibir los 5 litros de plasma.
para funcionar bien la precarga. ¿Y cuál es la alteración en la precarga? Pues? Si la volemia no es de 5 litros, si está baja, ¿en qué caso puede bajar la volemia? Hemorragias, hemorragias. ¿Y cómo pueden ser las hemorragias? Internas, dentro o externas, ¿no? Cuando hay una herida será externa. Cuando hay un traumatismo en el hígado y se lesiona, la hemorragia. Dependerá, como en la deshidratación, del primer grado, segundo grado, o leve, moderada grado, si se pierde el 10%, el 15%, más del 15%, ¿no ve? Igual, si se pierde la cantidad de sangre, para ser grave se perderá de los 5 litros el 10%, el 15%. Eso está afectando ¿qué? Del gasto cardíaco. La el corazón no tiene ningún problema. El corazón tiene que recibir la sangre. Pero ahora que no recibe la sangre, la precarga que está baja, va a querer compensar y va a aumentar su frecuencia por mecanismos reflejos de estimulación. Entonces, ese corazón, cuando aumenta su fuerza y su fuerza aumenta la frecuencia cardíaca, ese es uno de los tropismos que se llama inotropismo. O sea, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Si la bomba está bien, nosotros le ponemos sangre o agua, ¿qué va a pasar? Aumentar. Si hemos solucionado la hemorragia, hemos suturado o ya hemos cohibido la hemorragia, o si fue diarrea o quemadura, hemos solucionado eso, le reponemos, entonces va a llenar otra vez, la volemia va a volver y su precarga normal, si su corazón está bien y su resistencia periférica también. Que bajó, ahora ya va a funcionar. La bomba cardíaca, o sea, bomba cardíaca es igual a ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo no va a funcionar cuando se infarta. Y cuando se infarta el corazón, hay hipoperfusión, hipoxia celular. ¿Por qué? ¿Dónde no llega sangre en el corazón? A sus arterias. ¿Sí? Ustedes saben, el ventrículo izquierdo está irrigada por la coronaria izquierda. Su rama principal, la rama principal de la coronaria izquierda, es la descendente anterior, o llamada también interventricular, ¿no ve? La interventricular va a dar ramas diagonales para la cara anterior, ramas para el septum, ramas septales para el septum, todo eso. Y si se tapase la coronaria derecha, ¿qué irriga? Pues no irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo, irriga la cara posterior del ventrículo derecho, que es más grave. El infarto es más grave cuando es del lado derecho. El del lado izquierdo, en cambio, es menos grave, pero es la que produce mayor arritmia. El infarto izquierdo produce más arritmia. En cambio, el del lado derecho, shock, porque el ventrículo y la aurícula derecha no son tan musculares como las izquierdas. Son más no son de resistencia, son de capacidad. Reciben mayor. Pásale nomás, pasen. Me alegra que vengan, porque sí que van a aprender, Entonces, eso. Y entonces, ¿quién afecta a la bomba cardíaca? El infarto de miocardio. Y eso se va a llamar shock cardiogénico o shock cardíaco. Tenemos otras causas, las arritmias. ¿Qué arritmia produce muerte súbita? La fibrilación ventricular.
¿Lo ven? Ah, son alteraciones congénitas que hay en el sistema de conducción, eso también puede. Y la poscarga, esto quiero que entiendan, recarga, inotropismo o fuerza de contracción. Y la poscarga, ¿qué es la poscarga? En términos bien simples, la poscarga significa la presión diastólica. ¿Sí? La presión sistólica es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. O sea, es presión sistólica, cuando el ventrículo se contrae y expulsa una cantidad de 70 ml de sangre hacia la aorta, ¿no ve? Entonces usted tiene que recordar las fases de la contracción ventricular, ¿lo ve? Isométrica, mimética, fase de eyección rápida, fase de eyección lenta, ¿no ve? Eso, pero no viene eso en este momento. Lo que aquí tenemos, sale la sangre con una fuerza, podría reventar la aorta, podría reventar la microvasculatura de los diferentes. Entonces, para que no salga con violencia, tiene que haber una resistencia en algún lugar. A eso se llama microvasculatura. Esto retiene, y esto es lo que va a dar la presión diastólica. Cuando esto esté cerrado, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular? ¿Va a aumentar? Va a aumentar. Cuando la resistencia vascular en la microvasculatura esté vasodilatada, la resistencia va a disminuir. ¿Qué hemos dicho de los 4 tipos de shock? Que el único que tiene resistencia baja es el séptico. Los otros tienen resistencia alta. ¿Sí? Y eso nos va a servir para reconocer qué tipo de shock es cuando lleguemos. La próxima, ya hemos visto esta. Y el inotropismo, que depende de la tina, miosina, el nivel de calcio, ¿sí? Del retículo sarcoplásmico, ya he visto. Esto les doy pues esta clase en el... Pueden bajar o cómo hacen para que todos tengan. Entonces allí pueden pasar WhatsApp y luego tienen todo. Porque aquí yo entiendo que no es fácil. Pero hemos visto ayer esto, la micro, todo tiene microvasculatura, todo. Y las células que se nutren, que absorben el oxígeno, los aminoácidos, los glúcidos, todos, se llaman capilar verdadero. Este es el capilar verdadero. Esta es la arteriola terminal, la metaarteriola, el esfínter precapilar, el capilar verdadero, el shunt. Eso tienen que saber. Porque cuando yo hago una pregunta, digo, elementos de la microcirculación, que son 6, y tienen que describir eso. Arteriola terminal, metaarteriola, esfínter precapilar, capilar verdadero, el sistema venular y la comunicación o shunt arteriovenosa. Porque pues, aquí se produce la inflamación. ¿Sí? ¿Qué dice la definición de inflamación? ¿Qué es la respuesta del tejido vivo vascularizado? Si no dicen vascularizado, no sirve de informar. Por más que digas un mecanismo de defensa de físicos, químicos y biológicos, nada. Si no dicen en un tejido vivo vascular. Y ese tejido vivo vascularizado reacciona a nivel de la microcirculación, microvasculación. La próxima. Ve, aquí les he dibujado, en la misma gráfica anterior aquí, unas células, unos cuadraditos. Pero no he podido dibujar
aquí una mitocondria, aquí su núcleo, aquí la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, rugoso, liso, todas las organelas que son importantes porque los hemos visto ahora en inflamación. En inflamación hemos visto que cada parte de la célula tiene su importancia. ¿Lo ve? El aparato de Golgi que almacena las cosas para liberar, guía para liberar interleucina. La mitocondria, ¿qué hace? En sus crestas mitocondriales tiene que recibir oxígeno para hacer funcionar y formar moléculas de ATP y calorías. Ese ciclo aeróbico se llama ciclo de Krebs. Y si no hay oxígeno, si hay, como dice el shock, hipoperfusión e hipoxia a nivel de la célula, ¿qué ciclo va a funcionar? El anaeróbico, el Ender-Meyer-Hof. ¿Cuántas moléculas de ATP produce ese? 2, comparado con los 38 que tiene el otro. El Ender-Meyer-Hof produce 69.000 calorías. En cambio, el otro produce, el anaeróbico produce 699.000. Imagínense la importancia del oxígeno para proveer a la mitocondria. Entonces, esas cosas sí tienen que tener en cuenta la prueba. Entonces, shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo y distributivo, ¿sí? Representado por una microvasculatura, la prueba. Por aquí ya nos hemos quedado ahí. El shock hipovolémico, el más frecuente, el más fácil de tratar, el más fácil de darse. ¿Sí? Para eso, para todo esto, para todas las enfermedades, lo que nos sirve es la historia clínica. Y a través de la historia clínica, pues hacemos el examen físico y todo, vamos a entender antecedentes, todo, nos vamos a guiar para esto. Entonces aquí está un niño, decíamos ayer, un niño, un negrito, porque los africanos, los negritos africanos son los que más tienen problemas de deshidratación, de diarrea, vómitos, ¿no? Sus enfermedades. ¿Cuáles son los signos? Seguramente ya han revisado hoy día de deshidratación, ¿lo ven? Ojos hundidos, facies inexpresiva, pliegue positivo, ¿lo ven? Todo eso, ¿ven? Puede ser también hipovolémico por pérdida de sangre. Entonces, lo más importante para ser hipovolémico, es decir, que se ha perdido la volemia, ya no es de 5 litros, será de 4, de 3, de 2, entonces las hemorragias, que pueden ser internas y externas, ¿sí? Luego tenemos la deshidratación, especialmente la que se produce por diarrea, por vómito, pero no vómito después de tomar al día siguiente, o una diarrea de una vez o 2 veces al día, no, tiene que ser diarrea abundante. ¿Qué enfermedades producen? Las enfermedades intestinales, y una de ellas representada por algo grave, cólera, ¿no? Revisamos el cólera, ¿por qué está producido? ¿Sí? Entonces teníamos mucho, pero eso nos lleva a un shock hipovolémico. Otra de las cosas en cirugía, sobre todo, o en pacientes hipoproteicos, el secuestro de líquidos en el tercer espacio, como la peritonitis. Hay líquido. Cuando se enferma un paciente con pancreatitis, entre los puntos de severidad de la pancreatitis está el acúmulo de líquidos de 6 litros. Imagínense. ¿Se acuerdan ustedes cuántos litros produce el tubo digestivo de la boca? ¿Cuántos litros produce? 7, 6 a 8. También sí, promedio, 8 litros.
¿Y cuánto sale por las heces de agua? 100 ml, ¿no ves? 100 ml se pierde. Ah, ¿y dónde están los otros? Si 8.000 y 100 nomás, ¿dónde está 7.000? ¿Sí? Ah, el mecanismo de secreción de absorción del tubo digestivo. ¿Sí? Ah, entonces tenemos que saber las fases de la digestión también. ¿Lo ven? La fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal, que será importante en su momento. Pero eso, secuestro de líquidos en el PC, en la peritonitis por pancreatitis, el derrame, la presencia de agua en los pulmones, ¿qué se llama? Derrame pleural. Derrame pleural, por inflamación de la pleura. En el corazón también se puede acumular líquido. ¿En qué parte? En el pericardio. ¿No ves que tienen dos hojas los órganos? Una parietal, una visceral, y en medio el pulmón tiene unos 50 ml o un poco más de líquido para que durante la respiración no se raspe la hoja visceral que está envolviendo al pulmón y la hoja parietal que está pegada al tórax. En el corazón es igual, el pericardio tiene dos ojos, una visceral y al medio tiene otros 50 ml para lubricar, para que en la contracción no haya. Pero cuando se inflama, muchacho, cuando está normal será trasudado, pero cuando se infecta, es exudado. ¿Qué característica tiene el exudado? Puede ser denso, ¿sí? Tener proteínas, tener células, detritus celulares y todo eso. Bueno, pasando más. Entonces, ¿no ven? Y entonces va a aumentar el acúmulo de líquido en el pericardio, en esto, y va a producir shock hipovolémico por secuestro de líquido en tercer. Ya, la próxima. Shock cardiogénico. El shock cardiogénico está dado principalmente por el infarto agudo de miocardio. Ese es el más. El infarto, miren, el infarto de miocardio, junto a la angina inestable más infarto de miocardio, se llama síndrome coronario agudo. Y en las revistas, en las actualizaciones de shock cardiogénico dice, como primera causa es el síndrome coronario agudo. ¿Qué implica? Cuando uno oye síndrome coronario agudo, rápidamente, angina. Esa angina que se manifiesta por dolor precordial, con sensación de muerte inminente, con palidez, sudoración. El paciente, ¿cómo ha desencadenado eso? Sale tarde de su casa para ir a su oficina y el micro se estrella en el hierro para alcanzar, no alcanza y se queda sentado en la acera. Y los estudiantes de medicina que están viendo anatomía patológica a las 7 de la mañana, lo ven y chupado y se pasa. No, tal vez está vomitando. No, hay que preguntar qué está pasando, porque es una guía de pecho que si no tratamos, se va a morir. Por eso el infarto mata temprano, no llega el paciente a 9 meses en el lapso de medio. Entonces, el infarto o el infarto de miocardio, sobre todo de cara anterior, más una angina inestable, es la causa mayor. Por eso en esta gráfica ponemos el corazón y aquí están las
coronarias, mostrando los diferentes grados de obstrucción. ¿Por qué se tapan las coronarias? Por grasa, ¿no ve? Por colesterol. ¿Cuál colesterol más? Lípidos, ¿no ve? Eso se llama arteriosclerosis o arteriosclerosis. ¿Y qué lípidos? ¿Lo ve que 4 tipos de lípidos? De alta densidad, muy alta densidad, baja densidad, muy baja densidad. ¿Cuáles son las malas? ¿Sí? Low density. Las de baja densidad, porque tiene más colesterol. Y el colesterol se junta en la luz de las arterias. Y no ve que en su inflamación, cuando se inflama el ateroma para endurecer, tiene la fase de fibros. ¿Qué forma? Las células espumosas. ¿Qué son las células? No es más que el macrófago que está comiéndose a la grasa. Y después se revienta y entonces libera ¿qué? Citosina, factor de necrosis, interleucina 1, interleucina 6, y entonces se desencadena y por eso, ¿no ve? Luego, no solo el infarto, en menos proporción, las arritmias cardíacas. Cuando hay arritmia, el corazón ya no late, sino al menos la fibrilación auricular. Entonces eso no hace que haya un buen gasto cardíaco, es decir, no sea fijo el gasto. En algunos dará buena cantidad, en otros no, ¿sí? La arritmia. Y de las arritmias, la más grave son las arritmias ventriculares, las que afectan al ventrículo izquierdo. Luego tenemos las alteraciones valvulares. ¿Por qué hacemos énfasis, digamos, en la prevención de la fiebre reumática, de la cardiopatía reumática, producida por el estreptococo completa con el tipo A adelante, se pierde, no es si nos hacen repetir en primero, segundo, porque te enfermas a los 6, 7, hasta los 10 años con el estreptococo, ya sea en la piel, ya sea en la garganta, pero la lesión hecha por las toxinas de los gram positivos y gram negativos que liberan citocinas van a lesionarla y se va a aparecer la enfermedad a los 30, 35 años con un soplo, porque se rompen las cuerdas tendinosas. Entonces las alteraciones valvulares, ¿cuáles son las más frecuentes? La estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica, luego la válvula mitral. No dicen al inverso. Primero la mitral, luego la aórtica. Pero son válvulas que resisten velocidad de sangre, en cambio las derechas no tanto. ¿Cuáles son las válvulas de la derecha? Las tricúspides, las pulmonares, esas no se enferman mucho con fiebre reumatoide. Las izquierdas sí, las derechas se enferman por dilatación del corazón. Bueno, entonces, alteraciones valvulares, arritmias cardíacas, las miocarditis, la inflamación del miocardio, que puede ser por bacterias. Si hay inflamación del miocardio, seguro que va a haber exudado. Y esto va a llegar hasta podar al corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado, rápidamente hay que funcionar para sacar. Y al final, ya cuando ya está todo esto, lesión izquierda, derecha, la insuficiencia cardíaca con excesiva. Ya el paciente está con disney, ya no puede caminar mucho, se cansa, los pies se hinchan, se pone morado, empieza a toser, ¿no ven? En esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la válvula.
Hay que cambiar, ya se puede cambiar la válvula, se puede hacer hasta trasplante del corazón, ¿no ves? La próxima ya. Shock obstructivo. ¿Qué quiere decir? Que el corazón está bien, que la dolemia está bien. Entonces, ¿qué está pasando? Que está circulando y hay un lugar donde se va a trancar. No le va a dejar pasar a la dolemia. Y lo más frecuente es la tromboembolia pulmonar. La arteria pulmonar, ustedes saben, sale del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar. Entonces sale la arteria pulmonar, aunque está llevando sangre venosa, pues no. Si es del lado derecho todavía no ha llegado al pulmón, al alveolo, entonces sangre llega a la parte superior, a nivel del tibio pulmonar y se divide en dos ramas. Una derecha, otra izquierda, arterias pulmonares. La derecha va a dar 3 ramas, para lo superior, medio e inferior, la otra 2, aunque para la lengua también más. Y después se divide en ramas más pequeñas, para ir a una estructura del aparato respiratorio que se llama alveolo. Y entonces aquí está la arteria, aquí el alveolo, aquí la arteria. Esta arteria es la microvasculatura del pulmón, donde con la ventilación llega oxígeno y pasa hacia la arteria para unirse a la hemoglobina. Y de aquí está trayendo sangre venosa, bota el CO2 para que se una a la hemoglobina y forme ese transporte como carboxil. Eso también tenemos que saber en la parte del respiratorio, de hecho. Entonces, esa obstrucción hace que baje el gasto cardíaco. ¿Por disminución de quién? De la precarga. Y la disminución de la precarga, en este caso, está dado por un tromboembolia pulmonar. Por un trombo o émbolo en la arteria pulmonar, generalmente en sus ramas o en su microvasculatura, como pasó en la última pandemia del COVID. ¿No ve? Todos han muerto con distrés respiratorio, con insuficiencia, porque el capilar pulmonar ha formado coágulos pequeños, ha hecho distrés, es decir, ya el oxígeno no entraba, y entonces distrés respiratorio, que es la complicación de la insuficiencia pulmonar o del líquido en el acto. Se pasa solito, es que estaba programado para clase virtual. Entonces, la tromboembolia pulmonar. Otra de las cosas, esta es no se nota bien, pero este es un neumotórax, atención, aquí está, miren, bien, se ve, todo esto, no hay trama como en este, miren, aquí hay unas rayas blancas, unos exudados, todo, en este lado no ven. Este es un neumotórax, atención. ¿Qué puede ser? Por una o varias fracturas costales, o nosotros en terapia, yo trabajo en terapia intensiva, y cuando llega un paciente grave, tengo que poner rápidamente catéter central. ¿Sí? No se puede poner mucho líquido por vía periférica, ni lo vamos a crucificar poniéndole aquí una vía al otro lado. No, un catéter central por el cual se puede poner 10 litros de agua. Entonces funciona debajo de la subclavia y se pone. Y la punta del catéter tiene que llegar a la aurícula derecha o a la vena cava superior. Porque esa presión nos va a servir para medir la precarga.
Si yo puedo medir la precarga, qué bien. Si yo puedo medir la presión sistólica y la presión diastólica, ¿a través de qué? Del manguito, ¿lo ven? Si yo tengo, pero no voy a estar midiendo cada minuto, 2 minutos, nada. Tiene que haber un sistema que mida permanentemente la presión arterial. Ese aparatito lo colocamos al monitor y ahí va a dar la presión sistólica. Le pongo unos electrodos aquí en el triángulo de quién, esto B, y voy a tener el ECG. Si le pongo un oxímetro y lo conecto a mi televisor, voy a tener la oxigenación. ¿Lo ve? Sí, usted tiene que intubar, pues cuando la saturación está por debajo de 40 en la altura y en la cosa es menos de 60, intube, doctor. Entonces, esos pacientes generalmente tienen que estar en una unidad. Entonces, colocamos eso, y de pronto estaba saturando 100, ¿sí? Porque no tenía problema y le hemos puesto el catéter y le hemos pinchado el pulmón. Y entonces sale ahí, como no va a salir afuera, se queda en el tórax. Y hace un neumotórax a presión, a tensión. Y entonces este comprime al corazón, no lo deja expandirse bien, le quita parte de la diástole. Entonces es un shock obstructivo, pero no cardíaco. El anterior, el cardíaco, es intrínseca la lesión. En este es extrínseco. No es el corazón, pero de afuera el aire está comprimido. ¿Sí? Entonces, ojo con la colocación, sobre todo de catéteres. Ahora, en un accidente automovilístico se accidenta el paciente y puede fracturarse la costilla. Y entonces una de las costillas se separa y una puntada, porque la costilla no se fractura rígidamente o lisa, sino tiene astillas en sus extremos. Y entonces uno de esas, así, tac, se pinche. Cuando llega un paciente a la emergencia de un hospital, después de un traumatismo rápido y tiene insuficiencia, rápidamente tenemos que ver si no es un neumo, para ponerle rápido un sello de agua. Hay que solucionar rápido. Tromboembolia, neumotórax, que no es infrecuente. Luego, la hipertensión pulmonar, ¿sí? La tromboembolia que va a dar hipertensión pulmonar. Ahora hay una hipertensión pulmonar que no es por hipertensión de la arteria pulmonar, que es una causa del edema pulmonar de altura. Aquellos que vivimos en la altura somos nativos de la altura y que vamos por algún motivo, generalmente nosotros vamos a especializarnos a México, a Estados Unidos, algo así, bajamos hasta el nivel del mar y estamos 3, 4 años y volvemos a la altura, podemos desarrollar edema pulmonar por la hipoxia, por el frío, que vamos a ver eso en el momento preciso. Taponamiento cardíaco. Si hay una miocarditis, va a tener, está sudando el corazón y lo va a comprimir. O si se da con el volante generalmente un golpe el chofer en el pecho, sangra y se llena. Como no hay herida abierta, ahí adentro tamponada. Pero hay métodos o medios de saber, ¿sí? El golpe en el pecho, se escucha los latidos y no se oye, pero hay pulso, pero no se ve. No, pues está lleno de líquido, está una pericardita con derrame. Ya se hace la ecografía, hay que tener el ecógrafo, se saca, ahí está, entonces se funciona, no es
no es difícil, por debajo del apex, en dirección a la tetilla, se va la aguja, se siente que entra, sale la sangre, se saca todo eso, ya empieza el corazón, ya se oye, fuera. Nada más que hay que tener experiencia en el... Entonces, esas son las causas principales del shock obstructivo. El shock distributivo. ¿Cuál es el shock distributivo? Shock séptico, inflamación, sí, pasando por el CIS, la sepsis, el shock séptico, la falla multiorgánica y finalmente la falla. Ese. Porque hay una mala distribución. ¿Y por qué hay mala distribución? Porque están abiertos, porque hay vasodilatación de la micro. ¿Sí? O sea, hay diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, que se llama diferencia de presión. Es muy alta. Como la diastólica ve el estado de la microvasculatura. Si está dilatado, va a estar mal. Y el corazón está tratando de mandar más sangre. Y entonces, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica es grande, más de 30 milímetros. Cuando encuentren a un paciente grave una gran diferencia de presión de pulso, es más de 30, hay que decir, tiene vasodilatación, tiene shock distributivo. ¿Qué le voy a poner? ¿Le voy a dar líquidos? Sí, un poco de líquido le daré para ver si sube su presión, porque va a estar importante. Su presión arterial media va a estar debajo de ¿cuánto? Para 100. De 65, ¿verdad? Hemos dicho que presión arterial media menos de 65 ya hay que pensar en darle líquidos, y si no sube con los líquidos hay que darle vasopresores. Entonces les manejo el shock neurogénico, el que hemos dicho de la lesión de la médula, a ese llamamos shock neurogénico. El shock endocrino, en la crisis addisoniana, en el feocromocitoma. Pero lo importante es distributivo. En este lo que caracteriza es la vasodilatación de la microvasculatura. Ese va a requerir sí o sí noradrenalina, adrenalina, dopamina, algunos de los vasoactivos. La anafilaxia. De pronto no tenemos nosotros, porque no tenemos mucha vegetación, no tenemos mucha abeja, cosas, ¿no ve? A menos cuando vamos a los ríos todavía podemos ver. Nos pican los bichos, ¿no ve? Antes era peor porque a Coroico hemos ido en primero, en segundo nos llevaban a, ¿qué se llaman? Los viajes a las comunidades, interacción social, algo de eso, tomar la presión, ¿no? E íbamos al baño y no había baño. Todo al monte teníamos que entrar, pero no te podías tapar, ¿no ve? También, no, los que tienen clases no ayudan. Entonces, los bichos al día siguiente despertar con unas picaduras terribles. Pero puede en un momento desencadenar un shock. El shock anafiláctico. En este jetón, por ejemplo, ¿sí? Le ha picado una abeja. Es una picadura de abeja. Obra de una abeja, dicen. ¿Sí? Entonces, es igual, se paraliza la microvasculatura. Por eso, pues, cuando hay una crisis de anafilaxia, porque te ponen inyección de penicilina o de cefalosporina y eres alérgico, te puedes morir. Porque te da
edema de bronquitis, no puedes respirar, te sale ronchas, ¿sí? Pero, ¿qué le vamos a poner? No, nada de dexametasona, ni nada. La adrenalina es lo mejor para el shock anafiláctico. ¿Y cómo le vas a poner? Intramuscular. Porque hasta estar buscando la vena, ¿sí? Hasta nada. Es inmediato. Entonces, intramuscular. La ampolla viene de 0.5 miligramos. Una ampolla. ¿Sí? Incluso no se les saca el patadón, nada. Ahí. Después ya toman el alcohol. Porque es crítico. ¿Sí? Tengan en cuenta. Ahora, claro, anafilaxis. El asma, por ejemplo, es de anafilaxis, ¿no? Broncoconstricción está en relación a la anafilaxia, produce una gran vasoconstricción. ¿Qué células están involucradas? ¿Quiénes liberan histamina? Mastocitos, claro. Eso se llama la activación de la anafilaxia. Ahí lo ven, una primaria propia y la otra adaptativa. Estos son el sistema inmune. La respuesta inmune adaptativa y la otra innata. La innata está dada por las células, por los neutrófilos, por los eosinófilos, los macrófagos, los basófilos. Los basófilos son importantes. Entonces, la próxima. Esto es para explicar el shock hipovolémico, el más frecuente, el más simple. Chao. Entonces, dice, aquí la hipovolemia es la causa, ¿sí? Y la hipovolemia por hemorragia, por deshidratación, por eso, está en relación con la microvasculatura. Si baja la volemia, disminuye el flujo. El flujo. Esta disminución del flujo va a disminuir la actividad del sistema retículo endotelial, va a disminuir una de las funciones que es la fagocitosis. ¿Lo ve? Por esa disminución de flujo. Y esa misma disminución de flujo aumenta el nivel de toxinas. ¿Sí? A nivel del hígado, del sistema esplácnico, por la baja del flujo disminuye la opsonización. ¿Y qué es la opsonización? Es facilitar que las bacterias sean englobadas o dividir fácilmente. ¿Cuál es la función de los mediadores? ¿De qué mediadores hablamos que disminuyen la opsonización? Esos que son de la cadena clásica, alterna y... ¿Cuáles son los que viven? El complemento, ¿eh? ¿El complemento qué función tiene en la inflamación? Opsonización. De sus causas, claro que tiene que reaccionar eso lo ve a partir de C3 activado, C5 activado, todo acá, las vías del complemento, como ve, clásica, alterna y la vía de la entonces baja la opsonización. ¿Y por qué está dibujado el hígado? Porque el hígado es uno de los que se afecta rápidamente en los estados de sepsis, en los estados de hipovolemia. ¿Por qué? Porque el hígado rápidamente sensa y dice, no, tengo que dar un aviso a través de la liberación de proteínas de fase aguda. ¿Y cuál es la proteína de fase aguda? Que nos dice hay inflamación al sentir proteína C, la procalcitonina. Ahora en shock séptico valoramos
procalcitonina, proteína C reactiva para ver qué va con el antibiótico, le quita antibióticos si persiste la inflamación. Entonces, el hígado es importante, ¿sí? El intestino, ¿qué se diga? Ahí está el páncreas, pero el intestino, cuando no tiene sangre, va a haber traslocación de las bacterias. Van a salir del interior y van a producir endotoxinas. Esta disminución del flujo produce por vasoconstricción, por estímulo del simpático, produce vasoconstricción. Y esa vasoconstricción a nivel intestinal produce isquemia. Y entonces isquemia, ese aumento del flujo, de la vasodilatación que se produce en la primera fase de la inflamación, produce que haya salida de toxinas del intestino que normalmente existen, pero como saprófitos, como saben, y entonces empieza pues toda la cascada, ¿sí? La presencia de bradicinina, dánicros, por aumento del simpático, y todo esto lleva a endotoxinas, a la liberación, lo que ahora hemos visto ya con mayor énfasis en inflamación, ¿no? La cascada de las prostaglandinas y todo eso. La próxima. Esto sí que tienen que aprender. Tenemos shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar su hemodinamia? ¿Cómo va a estar su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su resistencia vascular? Eso es hemodinamia. Presión arterial, frecuencia cardíaca y resistencia vascular. En el shock hipovolémico, ¿qué disminuye? La volemia, la precarga. Por tanto, ¿disminuye o no el gasto cardíaco? Sí. Disminuye el gasto. Como compensación, se libera, se estimula el sistema simpático. ¿Y qué va a producir? Vasoconstricción. Por tanto, ¿va a haber aumento o descenso de la resistencia vascular? Aumento. Entonces, ¿cuál es la característica del hipovolémico? Aumento de la resistencia vascular y disminución del gasto cardíaco. En el distributivo, cuyo ejemplo mejor es el séptico, miren, resistencia vascular baja. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. Hay aumento del gasto cardíaco, porque el corazón empieza. En cambio, en los otros, en el cardiogénico, en el obstructivo, lo mismo. Resistencia vascular sistémica aumentada y gasto cardíaco. ¿Cómo yo puedo saber, doctor, que la resistencia vascular está alta o baja? Hay un procedimiento simple. El llenado capilar, muchachos, en este momento, según las indicaciones de los consensos, es el mejor reflejo del estado de la microvascularidad. Se presiona durante 6 segundos la parte media de la uña del dedo gordo, puede ser, o de otro. Entonces alguien cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se suelta y se vuelve pálido el dedo. Se van a hacer ustedes. Se vuelve pálido el dedo, o la uña mejor, se vuelve pálido. Y con un cronómetro hay que contar en qué tiempo se llena, se vuelve rosado otra vez. Ese es el llenado capilar. No puede ser mayor de 3 segundos. Lo ideal es que sea de 2 segundos el llenado capilar. Si el llenado capilar es menor de 2 segundos, hay buena resistencia vascular, hay buena
Pero si tarda mucho, en el shock séptico es más de 6 segundos. Tarda mucho. Y en la medida en que va mejorando, ya le damos líquidos, noradrenalina, este tiempo va. O sea que este examen hay que hacerlo frecuentemente, ¿no? Para eso está en terapia el paciente. Generalmente el paciente está en una unidad de cuidado. Entonces, ambas situaciones van a bajar la PAM. ¿Qué es la PAM? Presión arterial La media. presión arterial media es importante, muchachos. Más que las históricas, sirven para interpretar. Pero para perfusión de órganos, la medida importante es la PAM. Y la PAM, ustedes ya saben cómo se obtiene, ¿no? La presión sistólica más 2 de la presión diastólica, todo sobre 3, ¿ya? Es 90 normalmente, sí. Pero lo que nosotros queremos es tener una PAM encima de 70, otros dicen 65, ya. Pero si tenemos PAMs mayores a 70, quiere decir que hay buena perfusión en el cerebro, buena perfusión en el corazón, en el pulmón, en el riñón. PAM menores a 65 ya indica que le falta agua o necesita vasoactivos como la noradrenalina. ¿Qué más? Entonces, cuando la PAM está baja, nos dice pues perfusión mala. No hay buena perfusión. Si no hay buena perfusión, ¿hay buen oxígeno? No, porque ¿quién transporta oxígeno en la sangre? El glóbulo rojo a través de su proteína que se llama hemoglobina, ¿no ve? Entonces, si no hay perfusión, hay hipoxia. Y para decir shock, decimos que el shock es hipoperfusión e hipoxia células, con lesión consecutiva de órganos vitales. Entonces, hipoperfusión o perfusión inefectiva, porque ya nos está demostrando la PAM, porque ya hemos visto aquellas cosas, es el shock. Y el shock ahora, por hipoxia, va a lesionar diferentes órganos. El cerebro, el corazón, el riñón, que después del cerebro es el órgano más importante, ¿no ve? Ahora lo han visto. ¿Quién regula la cantidad de agua en el organismo? ¿Quién controla la composición de los líquidos en el extra, en el intra, en el intersticial, los líquidos? Si no es el riñón, ¿no ve? Entonces hay que cuidar al riñón. Si se lesiona el riñón, si se lesiona el cerebro por la escala de Glasgow, el riñón por la creatinina, si se lesiona el hígado, que hemos visto que es importante, sube su bilirrubina, entonces vamos a entrar a falla orgánica, falla multiorgánica, que nos va a ayudar a esta síndrome de falla multiorgánica. ¿Sí? Y lo importante se ha visto que cuando hay falla en la microvasculatura, hay microtrombos que impiden la aclaración de tóxicos, que aumentan la acidosis, aumentan los mediadores, lo que hemos visto, y esto es antes de la pandemia, ¿sí? Todo lo que se ha llamado la tormenta de las citocinas. A ver la próxima, o quedamos aquí. Este es el ácido, este es el ciclo de Krebs. La otra, ese es el ciclo de Embden-Meyerhof. 2 moléculas. La próxima, ese es el ciclo de Embden-Meyerhof, que forma 2 moléculas. Alteraciones ácido-bases en el shock. El lactato va a ser nuestra medida, pero al principio viene el paciente agitado. Bota CO2. Si bota CO2, va a ser así. Pero después se hace falla multiorgánica, se hace insuficiencia
y ya va a retener CO2. Va a debutar con alcalosis respiratoria y va a ser insuficiencia y luego va a ser acidosis respiratoria, a la cual se puede agregar la acidosis metabólica. Eso ya es individual, vamos a pedir gasometría, ¿no? La próxima, esto es importante. Pero podríamos dejar, porque estos son números, pero estos números, muchachos, tienen que aprender. Shock, ¿qué tenemos de importancia hemodinámica en el shock? El gasto cardíaco, ya eso, el índice cardíaco. El índice cardíaco a veces no toman en cuenta 5 litros, sino 3.5, que es el índice cardíaco. ¿Qué es eso? Gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal. ¿Y cómo sacamos la superficie corporal? Estatura por peso sobre una constante que es 1004. En los niños, sobre todo, la dosificación de medicamentos hay que ser por superficie corporal. En el adulto no, claro. Tenemos la presión arterial de la arteria pulmonar, 25 a 10, ¿sí? En la altura. En la costa es 10 a 8. Les voy a dar esto. Presión capilar pulmonar. La presión en el capilar pulmonar, ojo, esa arteria que está en relación con el alveolor, 5 a 10 milímetros. Para que haya líquido en el alveolor, tiene que estar esa presión por encima de 15. Para distrés respiratorio, más de 15. Cuando llega a 20, seguro hay edema pulmonar. Presión arterial sistémica 128, volumen sistólico de 70 a 180, que nos va a servir para el gasto cardíaco. La presión en la aurícula derecha, esto es importante, 2 a 5 milímetros. Hay que convertir a centímetros de agua. Si nosotros multiplicamos esto por la densidad del mercurio, que es 1.4, 1.2, entonces tenemos la presión en centímetros de agua cuando medimos. Resistencia vascular 1200 a 2400 dinas por segundo por metro. Eso, resistencia vascular, por ejemplo. Hay resistencia vascular pulmonar. Estas medidas, ¿cómo hacemos? Ahora tenemos el ecocardiógrafo. El ecocardiógrafo no puede faltar en un servicio de urgencias y peor en un servicio de terapia. Porque es rápidamente, con ese hacemos, medimos presiones de todo, medimos gasto cardíaco. Entonces es necesario tener el ecocardiógrafo y nosotros los intensivistas manejamos en ese momento.